Los chavalotes y chavalotas que van a tener su tiempo de aprendizaje. Me han contado los hermanos que llevan los ADNs que ha sido interesante esta semana el compartir acerca del perdón, que hablar acerca del perdón ha traído diferentes circunstancias, ¿verdad? Que recordar estas cosas nos ayuda también a ver que todavía hay cosas en nuestro interior que tienen que ser sanadas, que tienen que ser restauradas. Entonces, simplemente hablar de estas cosas no es porque yo quiera meter el dedo en la llaga en nada, pero sí que creo que realmente Dios tiene que trabajar en nuestras vidas en cuanto al perdón. Entonces, seguimos hablando del perdón y ese es nuestro tema de referencia en estos días, en estas semanas, con el deseo de poder crecer en ello y conocer lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ello. ¿Cuántas veces has tenido que hacer cosas por obligación? Montones de veces. Has tenido que hacer cosas por obligación. Mañana mucha gente va a tener que ir por obligación al trabajo. ¿Sí? La mamá que intenta despertar a su hijo dice, hijo, tienes que levantarte para ir al colegio. No quiero, mamá, no quiero. Tienes que ir al colegio. No quiero, mamá, no quiero. Pero tienes que ir al colegio. No, los niños, hay algunos que no van al colegio. Y yo no quiero ir al colegio. Dice, tú tienes que ir al colegio. Dice, ¿por qué? Dice, porque eres el director del colegio. Entonces, hay gente que va al trabajo por obligación, hay gente que hace un montón de cosas por obligación, la hace a regañadientes, como dicen, yo no quiero hacer esto. Tiene que haber una disposición en lo que hacemos y también tiene que haber amor en lo que hacemos. Porque si no lo hacemos con amor, de nada sirve. ¿Has visto a dos niños peleados y enfrentados? Y los mayores, bien sea en el colegio, bien sean sus padres, los intentan poner juntos y decirle, tienen que pedirse perdón, tienen que perdonarse. Y los dos están ahí como mirándose el uno al otro. En realidad están uno al otro ahí y están los dos juntos, si son hermanos, ¿no? Y con nuestros hijos a veces ha pasado, a veces no, muchas veces ha pasado. Y están ahí como diciendo, están ahí de pie y en plan de, sí, tengo que pedirte perdón, pero están ahí los dos y están dándose patadas así y dándose con la mano y a ver quién es el que tiene, ¿sí? Y los obligas a pedirse perdón y están ahí regañando diciendo, perdón. Que lo diga el primero, perdón. ¿Sí? ¿No te ha pasado eso? ¿Sí? A los 5 minutos, a los 10 minutos, a la media hora, al día siguiente, están jugando otra vez. Es la mejor muestra de que se pidieron perdón, porque fueron capaces de volver a construir su relación en base a una relación o a algo que estaban construyendo juntos. Es decir, esto pasa un montón de veces. Pasa un montón de veces. Y la mejor muestra de que se perdonaron, ¿qué es? Que volvieron a jugar juntos. Se olvidaron de lo que pasó anteriormente para ver, eso sí, dentro de media hora van a volver otra vez porque se volvieron a pelear. Pero a los 5 minutos van a estar nuevamente reconciliados. Puedo contarte un montón de cosas en mi vida de malos rollos. Cuando hablo de malos rollos, hablo de situaciones tensas con personas en las que he vivido situaciones de conflicto, de brusquedad, de enfrentamiento. Podría contarte un montón de malos rollos, pero también a la vez también podría contarte un montón de situaciones de reconciliación. Podría contarte un montón de situaciones en las que Dios obró para que aquella situación terrible se convirtiera en algo bueno, o donde pudiéramos crecer a pesar de haber habido una situación tensa o difícil. Y yo quiero preguntarte si tú tienes esa misma experiencia que yo. ¿Tienes la misma experiencia que yo de haber dicho, bueno, sí, tengo un montón de malos rollos que he vivido con personas, pero a la vez también tengo un montón de circunstancias que puedo contar donde ha habido reconciliación? Hay un pasaje que vamos a ver, dos pasajes que vamos a ver. Vamos a continuar el pasaje de la semana pasada, Lucas 17, 14, vamos a referirnos a ese, pero también les pido especialmente que vayan buscando Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. Está bien que les estoy hablando del perdón y yo en esta semana les quiero hablar de que perdonar es hacer algo. ¿Y eso qué significa? Bueno, perdonar es hacer algo por una circunstancia, por una razón. Y tú me puedes decir, Samuel, pero explícame, ¿por qué me dices que puedo hacer algo para perdonar? Y eso está bien, pero generalmente lo que esperamos es que el otro primero venga para pedirnos perdón. Si la otra persona quiere que le perdone, yo le perdonaré, pero primero que me pida perdón. En realidad,
La necesidad de perdonar la tengo yo. La necesidad de perdonar la tenemos nosotros. Si la otra persona me pide perdón o no, es una circunstancia en la que, vale, yo tengo que también entender eso. Pero debo reconocer esto, debo reconocer que el que tiene que perdonar soy yo y no el otro. Porque si no perdono, el que va a vivir con esas circunstancias en su vida soy yo. La otra persona va a estar tranquila con su situación o también amargada con su situación, pero si yo no perdono, el que va a vivir con rencor, con odio, con malestar, con amargura, con resentimiento, ese soy yo. Entonces tienes que entender esto. Tienes que entender que tienes que perdonar y lo tienes que hacer tú. Es probable que el otro incluso llegue a pensar que no ha hecho nada malo, por lo cual tiene que pedirte perdón. Ni siquiera a lo mejor se dio cuenta que lo hizo. Pero tienes que perdonar. La necesidad de perdonar la tengo yo, la tienes tú. Somos nosotros los que tenemos que perdonar, aún a pesar de que la otra persona no pida perdón o no reconozca su error. Repasando lo que vimos la semana pasada, ¿os acordáis sobre la aventura de perdonar? Es una aventura perdonar. Hablábamos de que Jesús les habló del perdón, en ese capítulo 17 de Lucas, les habló del perdón a aquellos discípulos. Los discípulos le cambiaron de tema y Jesús les enseña que por medio de un ejemplo, cómo es su situación para poder perdonar. ¿Qué es lo que tienen que hacer con aquellos leprosos? ¿Se acuerdan? Y yo les decía que perdonar no es una opción, es una obligación. Y me encantó saber que a muchos esto les sorprendió, porque muchos lo hemos visto, bueno, perdonar, bueno, pues ya perdonaré o ya lo haré, ya tendré tiempo para hacerlo. Perdonar es una obligación. Esto métetelo en la mollera, en la cabeza, aquí en tu... Perdonar es una obligación. Y es una obligación para los que aman a Dios. Si tú dices que amas a Dios, también tienes que aprender a perdonar. Y es verdad que como todas las cosas, a perdonar no se aprende de un día para otro. Todo se hace poquito a poco. A caminar los niños no aprenden de un día a otro. Les decimos, venga, vas a aprender hoy a caminar. Y lo pones ahí. No, primero empezó a gatear. Y después de gatear, pues empezó a dar sus primeros pasos. Y después se atrevió a agarrarse a la letra E y a caminar hasta donde estaba el piano. Y lo hizo poco a poco hasta que llegó. Igual es perdonar. Tienes que tomar una decisión y poquito a poco ir avanzando para que eso se produzca en tu vida. Por lo tanto, no trates de justificar tu dolor o tu acción-reacción. Es decir, tu acción-reacción tiene que ver con cómo actúas conforme a lo que sucedió. No esperes por eso, simplemente atrévete a perdonar. Y recuerda también que hablábamos de que la fe y el perdón están íntimamente ligadas. No puedes perdonar si no tienes fe, no puedes tener fe si no te atreves a perdonar. Están íntimamente ligadas, son cosas que van juntas y que van en la salvación. Así como no podemos decir que Jesús es mi Salvador y no mi Señor, las dos cosas van íntimamente unidas. O como así como no puedo decir, yo quiero ser un hijo de Dios, pero no tener santidad. Es decir, confiar solamente en que la salvación ya está porque un día hice una oración de fe. No, con la oración de fe y con el deseo de recibir a Jesús como mi Señor y Salvador, también viene la necesidad de vivir en santidad. Esas cosas van juntas y no separadas. Igual pasa con el perdón. Es algo que es un paquete que viene completo para los hijos de Dios. Es un kit que el creyente, el hijo de Dios, tiene que montar sobre su vida. Tengo fe, tengo que aprender a perdonar, tengo que hacerlo. La fe y el perdón necesitan de la obediencia, también aprendimos la semana pasada. Dios ya sabe que no podemos perdonar con facilidad. Dios lo sabe y yo lo sé, porque soy hombre como vosotros y también he tenido necesidad de pedir perdón y de perdonar. No es fácil perdonar. Y más cuando se producen heridas en el alma y en el corazón y las sufres además de aquellas personas que encima estamos más cerca de ti. Generalmente para recibir una traición la recibes de alguien que está muy cerca. Acordaros de Judas. Estaba tan cerca de Jesús como para que pudiera traicionarle. Y cuando recibes una traición de una persona que amas, entonces tu corazón se queda hecho añicos. Y perdonar es complicado porque esa situación está ahí, la recuerdas, la vives, te amarga la existencia. Pero recuerda que aunque Dios sabe que no es fácil perdonar para nosotros,
A Él le agrada que le obedezcamos en esto. Antes Noemi dijo, ¿no?, el tema de agradar a Dios por traer la ofrenda, los diezmos, por la obediencia. A Dios le agrada que perdonemos. Es un deseo en el corazón de Dios de que tú puedas perdonar a aquella persona que te hizo daño. Es un deseo en su corazón. Él se agrada con los que le obedecen y se esfuerzan por hacer su voluntad. Este es Dios. Pero esto pasa en todas las áreas de la vida cristiana. Tengo que obedecer porque esto le agrada a Dios, y ahí empieza la bendición, en la decisión de empezar a obedecer. Aunque no lo puedas cumplir por completo, pero decides empezar a obedecer. Y en el perdón también. El perdón es un proceso de acciones, no es un evento. O sea, no es un momento. Es decir, pues voy a decidir perdonar a Tiago porque me puso mal la imagen, entonces voy a perdonarlo. Y no solamente es el momento de decir te perdono, no es un evento. Un evento es un momento. Esto pasa como con las campañas evangelísticas. Hacemos campañas evangelísticas y hacemos eventos, pero no solemos hacer seguimiento. No hay continuidad. Igual nos pasa con el perdonar. Perdonar no es un evento en el que solamente decido, voy a perdonar, sino que también es el momento en el que empiezo a hacer cosas para poder mostrarle al hermano que le perdono. O a la persona esa que le perdono. Hago cosas a su favor. Sí, hago cosas a su favor. ¿Cómo? Lo que merece es que le hunda la cabeza dentro del agua y que no se la saque después de que ya deje de mover las manos. No, hay que hacer cosas a su favor, y no es precisamente meterle la cabeza debajo del agua, sino que si alguien se la está metiendo o la tiene metida, le ayuda a sacarla. Perdonar es una acción que no consiste en un momento determinado, sino en una continuidad de eventos y de cosas, acciones que se van produciendo en torno a la vida que se va viviendo. De ahí es el proceso de los 10 leprosos. Cuando Jesús les dijo, recordáis la semana pasada, Lucas 17, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo, id y presentados delante del sacerdote, lo normal es que primero hubieran sido sanados, pero no siendo sanados, los envió Jesús y en el camino fueron sanados. Esto es lo que debemos aprender en cuanto al perdón hoy. Lo que debemos aprender en cuanto al perdón es que el perdón es un caminar, no es una acción concreta en la que me quedo estable y quieto en un sitio como algo que sucedió en un momento determinado, sino que el momento de perdonar es una acción que va continuando. Es como la salvación. La salvación no es algo que es solamente de un momento concreto. El texto bíblico, cuando habla de la salvación, dice, estáis siendo salvados. Y esto es un presente continuo. Siendo salvados quiere decir que es algo que Dios está haciendo con nuestra vida durante todo el tiempo que estamos en este envase de carne, hasta que Él nos llame a su presencia o venga en su segunda venida. ¿Me sigues? ¿Sí? ¿Estás aquí? Ok. Entonces, el perdón tiene que ver también con esa continuidad con aquellos leprosos. Vamos a ver el versículo 14 del 17 de la semana pasada. Cuando Él los vio, a los leprosos, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. ¿Por qué quedaron limpios? Por su obediencia. Lo normal es que primeramente fueran sanos y después se presentaran al sacerdote para que recuperaran su vida. ¿Os acordáis de estas cosas que conté la semana pasada? Ahora, ellos no habían sido sanados y van al sacerdote. Lo normal es que el sacerdote, nada más verlo de lejos, es que ni los dejara entrar en el templo. Pero cuando llegaron al sacerdote, ya estaban limpios. Su obediencia era que ir continuando, y nuestra obediencia en cuanto al perdón es que ir continuando haciendo acciones que muestran que al otro le he perdonado. Esas acciones requieren de un caminar. Resultó que mientras Jesús les dijo esto y ellos iban de camino, quedaron limpios. Y muchos creyentes piensan que el perdón es simplemente decirse a sí mismo, perdono tal o cual cosa. Yo los perdono, pero que no los puedo ni ver. Eso no es perdonar. Yo los perdono, pero que no se pongan en mi camino. Eso no es perdonar. Eso significa que la herida todavía no ha sido perdonada y que tú todavía sigues sangrando en esa herida. Y eso tenemos que solucionarlo. Bueno, sí, ahí es donde comienza todo. En la necesidad de perdonar, la elección de perdonar. Yo tomo una decisión y la decisión es voy a perdonar a esa persona. Pero la decisión no va sola, sino que va acompañada de acciones. Por eso os propongo hoy el tema
Perdonar es hacer algo. Muchos creyentes son muy bien intencionados en sus vidas al decir exactamente esto y sin embargo no han experimentado ningún alivio por el dolor de esa herida. Siguen heridos, por eso te dije, sigues sangrando si no sabes perdonar o si no puedes perdonar. Y la razón de esto es porque malinterpretamos lo que significa el perdón. Lo malinterpretamos y necesitamos aprender acerca de esto. Déjame contarte una historia que nos pasó a Mabel y a mí hace muchos años atrás. Yo traté de perdonar, traté de perdonar a una pareja que vino al consejo de la iglesia y vino a traer acusaciones para conmigo. Fue una situación muy, muy desagradable. No solamente fueron acusaciones, fueron también cosas horribles acerca de mí. Y la verdad es que me costó muchísimo aquella situación y me costó mucho poder perdonar a aquel matrimonio, a aquellas personas. Los sentimientos negativos, aunque yo intenté perdonarles, los sentimientos negativos no desaparecieron. Es decir, cada vez que los veía, aquella herida seguía sangrando. Cada vez que alguien me hablaba de ellos, a mí me volvía a recordar aquella situación. Cada vez que pasaba por delante de su casa, volvía a recordar aquella situación. Todo ese dolor, todos esos malos sentimientos venían una y otra vez a mí porque había sido una situación bastante desagradable. Las palabras que ellos nos habían dedicado no habían sido palabras precisamente edificantes. Y cada vez que me ponía a orar, ellos siempre venían a mi mente. A ver, Señor, yo quiero tener un tiempo de intimidad contigo y no quiero recordar a esta gente. Señor, yo quiero hablar contigo y no quiero que me traigas esta imagen horrorosa a mi vida. No quiero ver delante de mí la imagen de esos impíos, incircuncisos filisteos. No los quiero ver. Pero Dios siempre traía a mi mente aquella imagen, aquellas personas, aun cuando yo quería tener un tiempo de intimidad con Dios. Y le pregunté al Señor acerca de esto. Cuando le pregunté al Señor acerca de esto, Él me dio dos cosas prácticas que yo debía hacer. La primera de ellas era orar por ellos. Yo tenía que orar por aquellas dos personas. Bueno, Señor, lo menos que quiero yo es orar por estos. Y mucho menos para decir bien delante de tu presencia de ellos. Y la segunda cosa que me pedía el Señor, ¿saben qué era? Tienes que hacer algo por ellos. Orar y hacer algo por ellos, Señor. Perdonadme la expresión, pero Señor, ¿tú estás bien de la cabeza? Señor, ¿tú estás seguro de lo que me estás pidiendo? Eso no tiene sentido. Claro, yo en mi herida quería defenderme delante de Dios y quería defenderme de todo aquello que había pasado. Así que no sabía qué hacer en cuanto a esto, así que decidí esperar instrucciones de Dios. Me puse espiritual. Bueno, Señor, pues yo esperaré instrucciones para que me digas qué es lo que debo hacer. Y sí, Dios pues agarró la frase y dijo, te voy a dar instrucciones, te vas a entrar. Entonces me alegró mucho al poco tiempo oír que ellos sabían que ella había quedado embarazada. Nos alegró muchísimo, la verdad que nos alegró. Pero un poco tiempo después, una hermana de la iglesia vino a traerme la noticia que pedían oración por el niño y por ella, porque el niño tenía un problema de corazón. De hecho, no sabían si operar al niño, e incluso estando todavía en el vientre de su madre, o esperar que naciera. La niña nació, era una niña, ¿no? Era un niño, ¿no? El niño nació y entonces, nada más salir del vientre de su madre, directamente lo llevaron a ser operado del corazón. Lo operaron, la operación salió bien, estuvo un tiempo en cuidados intensivos, allí lo cuidaron, allí. Y yo recuerdo que cuando trajeron la noticia de que estuviéramos orando por el bebé, yo lo compartí en la iglesia. Y para la iglesia fue un impacto, para la comunidad fue un impacto que yo trajera aquella noticia y que oráramos en la iglesia por esa familia. Y que oráramos en la iglesia por ese niño. Así que eso fue un impacto para la iglesia y así lo hicimos. Entonces lo comunicamos, estuvimos orando y en el proceso mientras oraba y después de un tiempo me di cuenta de que aunque oraba por ellos todavía la herida y los sentimientos negativos no habían desaparecido. Aunque quería hacer bien y oraba por ellos, mis sentimientos negativos hacia ellos todavía no habían terminado. Así que en vez de hacer eso,
yo decía, pues Señor, ten misericordia y ayúdame a mí a tener misericordia. La niña, como dije, el niño, como dije, nació, fue inmediatamente operado, pero justo al día después, no sé por qué, después de 3 meses en la UCI, en cuidados intensivos, la pasaron a planta y no pasó un día que la niña falleció. El niño falleció, perdón. El niño falleció. El niño murió y entonces no sabíamos, ellos no sabían qué había pasado, no había una explicación, pero el niño falleció. Entonces decidimos, Mabel y yo, ir al funeral y esperábamos cualquier reacción de ellos, porque no había habido comunicación entre ellos y nosotros durante tiempo. Esperábamos cualquier reacción de ellos. Entonces fuimos al funeral y nos quedamos ahí en un lado. Cuando ellos llegaron y nos vieron, ellos se acercaron a nosotros, nos abrazaron, lloraron con nosotros y nosotros lloramos con ellos. Entonces entendimos que pudimos hacer algo conforme a las instrucciones de Dios y que pudimos recibir su perdón también y a la vez perdonar por aquella situación. Así que después de esto, el Espíritu Santo nos habló a nuestro corazón diciéndonos, ya no necesitas continuar orando por ellos porque ya estaba solucionado. Ahora pídeme por consuelo para ellos en medio de esta situación, ¿no? Dios después les dio una niña que ahora con la que Dios les ha consolado y con la que Dios les ha animado, con la que Dios los ha levantado. Y hacer algo para esa situación fue algo que trajo mucho alivio en nuestro corazón. Ahora os cuento esto y no siento dolor. Ahora os cuento esto y siento restauración, siento gozo. Y lo puedo contar con gozo y no con una herida en mi corazón. Y así os podría contar otras cosas. Vamos a leer el pasaje que os dije antes, Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. ¿Lo tienes en tu Biblia? Si no, puedes seguirlo aquí. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y he puesto en azul 3 cosas que el Señor nos pide hacer para perdonar. Hay 3 cosas que el Señor nos pide hacer para perdonar. Dice, haced bien, bendecid y orad. ¡Wow! Y cuando lees esto, entonces entiendes lo que has experimentado y puedes llenarte de gozo porque ya lo has vivido. Cuando lees el versículo dice, Señor, en esta situación que viví con este matrimonio, justo esto es lo que tú me dices que yo hice. Lo cual quiero decirte que el Espíritu Santo me había pedido que hiciera lo que Él ya había escrito en su palabra. El Espíritu Santo te pide hacer lo que ya está en su palabra. Cuando Dios te habla, no te va a pedir algo que se inventó en el momento, sino algo que Él ya ha firmado en su palabra. Muchos de vosotros a veces me habéis dicho, oye Samuel, este versículo no lo entiendo, este pasaje de la Biblia no lo entiendes. Yo trato de, con toda la buena intención, intento explicártelo, pero ¿sabes qué? Necesitas experimentarlo para que puedas entenderlo. Hasta que no vives el versículo, hasta que no pasas por esa situación, no lo puedes entender. Yo trato de explicar, claro, hay que pedir la ayuda del Espíritu Santo para esto. Me acuerdo una vez a un pastor amigo mío que le dije, era Joaquín Yepes, Joaquín, explícame esto. Oye, Joaquín me habló de cualquier tema menos de eso que yo le había preguntado. Y yo me enfadé y se lo dije, digo, Joaquín, te he preguntado esto y me has hablado durante 2 horas de un montón de cosas que no tenían nada que ver con la respuesta que yo esperaba. ¿Saben qué me dijo? Samuel, tienes que experimentarlo. ¿Saben de qué tema estábamos hablando? Del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo hay que vivirle. No trates de comprenderle. A Dios no le comprendas, solo vívelo. Cuando leí este versículo, Señor, ya entendí lo que querías decirme acerca del perdón. Señor, ya entendí lo que querías decirme con este matrimonio. Señor, ya entiendo las siguientes circunstancias, lo que quiera que me suceda, sé que me va a costar, no estoy diciendo que no sea fácil y vuelvo a repetirte, Dios sabe que para nosotros no es fácil, pero sí sabe que tenemos que hacer bien, que tenemos que bendecir y que tenemos que orar por aquellos que nos hicieron algún tipo de daño o que sufrimos algún tipo de consecuencias por una acción o por unas palabras o por lo que quiera que fuera. Así que no podemos entender muchas cosas de las Escrituras hasta que no las vivimos. Entonces Dios nos consuela por ello. Este es el punto.
¿Cómo era posible que yo pudiera perdonar y ser sanado? Desde el momento que obedecí. Cuando decidí perdonar. Es verdad, comenzó con un evento, comenzó con una situación concreta, comenzó con una decisión, pero tengo que actuar. Porque no basta decir solamente voy a perdonar, sino que tengo que mostrar que estoy perdonando. No es solamente lo que este pasaje nos dice, sino que aquellas veces en las que Jesús habló a sus discípulos también les dijo, al que te pide una milla, dale 2. Al que te pide una capa, dale 2. Dale algo más. Pero es interesante este versículo. ¿Haced el bien a quién? ¿A quién? A los que os odian. ¡Wow! ¿Cómo voy a hacer eso? No te lo puedo explicar, tienes que vivir. Tienes que experimentar. Seguramente ya lo experimentaste. Hacer bien, Señor, me estás pidiendo que haga esto. Yo no puedo, Señor. Oye, tú sí puedes. Tú no quieres. Desde que obedeces, es el momento en el que Dios empieza a traerte las herramientas para poder bendecir a aquellos. Hacer el bien, bendecir. Bendecir es decir bien. Decir bien. Hablar cosas buenas de la persona. ¡Wow! Resulta que me hirió y tengo que hablar cosas buenas de la persona. Porque claro, si tú maldices sería ¿qué? Decir mal, ¿no? Pero cuando tú bendices es decir bien. Dices cosas buenas de esa persona. Wow, Señor, me estás pidiendo que bendiga a los que me maldicen. O sea, ¿quieres que haga lo contrario? Dios es así. Dios nos dice cosas que no tienen sentido en nuestra mente humana, porque su mente es finita y poderosa. Infinita y poderosa, perdón. Pero nuestra mente no entiende las cosas. Antes decía Mabel, Dios da fuerza al que no tiene ninguna. El versículo lo que dice es, Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si no tiene ninguna, ¿eso qué es? Un cero patatero. 2 por 0, 10 por 0. O sea, Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, las matemáticas dicen que 2 por 0, 10 por 0, 5000 por 0 es 0. Pero Dios multiplica al que no tiene ninguna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una pasada las matemáticas de Dios. Buah, si Pitágoras se levantara de su tumba y escuchara esto, se volvía a quedar atrapado. Es que es impresionante nuestro Dios. Y Él quiere que hagamos eso. Quiere que hagamos eso. En otras palabras, no solo lo pensé, no solo decido hacerlo, perdona tal y a cual cosa, no. No simplemente dije en mis adentros o en voz alta, perdona a tal y cual cosa, no. Porque no es solo un evento, es una acción. Y estas dos cosas es un buen comienzo. Ahí es donde el perdón comienza. Decido perdonar a esa persona. Y entonces hago estas tres cosas a su favor. Yo, en mi orden, primero pondría lo de orar. ¿Saben por qué? ¿Por qué pondrías lo de orar primero? Porque es lo más fácil. ¿Sí o no? Estáis riendo, sois unos pillos igual que yo. Yo primero oraría, es lo más fácil, es lo que, Señor, yo primero oro, ¿vale? Y rapidito, Señor, bendice a fulano y a mengano, en el nombre de Jesús, amén. Pero, ¿por qué está el orden invertido? No lo sé, Dios, eso sí que me lo va a tener que explicar. Comienzo con el perdón, perdona tal y a cual, y simplemente lo que hemos hecho es tomar la decisión para perdonar a alguien. Eso es todo. He decidido empezar a perdonar a alguien. Y todos sabemos que el amor es una acción. Juan 3:16, ¿qué nos dice? Venga, todos juntitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios decidió perdonarnos. Es una decisión. Pero decide actuar y esa es la acción. Dios no solo lo pensó en su corazón o lo dijo en voz alta, Él nos amó y entonces lo demostró ¿cómo? Enviando
a su Hijo. ¿Por qué razón? Para que entonces nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y tener vida eterna. Así que el perdón es parte del amor y es una acción. Ahí está. Para perdonar, yo también tengo que hacer algo. Así que tengo que hacer algo. Dios te está invitando a que hagas algo. Tienes que hacer algo. Qué interesante. La pregunta de los discípulos sobre el perdón era inadmisible. ¿O era admisible? Era admisible. Ellos tenían luchas. El perdón es realmente difícil, pero al igual que los leprosos, el perdón ocurre a medida que avanzamos. Pon la siguiente imagen, por favor, para que no se te olvide. Hacer lo bueno a las personas, bendecir a las personas, orar por las personas. Ahí comienza perdonar. El perdón es un proceso a medida que avanzamos. Voy avanzando y voy perdonando. Y a medida que avanzas, tus sentimientos lentamente comenzarán a alinearse con tus acciones de perdón. Y comenzarás a experimentar sanidad interior. Necesitas ser sanado de tus heridas, porque si todavía siguen sangrando, todavía necesitas al médico. Todavía necesitas actuar. Necesitamos esta sanidad para poder ser libres de ataduras, para no sentirnos todavía pesados, porque esas ataduras se convertirán en amarguras si no traemos perdón a nuestras vidas. Tienes que llevar a cabo estas tres cosas para poder perdonar. No siempre es posible en todos los casos, y quiero ponerte algunos ejemplos en los que tienes que pensar acerca de esto. Un hombre o una mujer que sufrió algún tipo de abuso cuando era niño o niña, no siempre es prudente estar cerca de esa persona. No es prudente estar cerca de esa persona que abusó, pero aún así necesitamos perdonar. Sin embargo, necesitas escuchar también al Espíritu Santo para que te dé sabiduría sobre cuál de las acciones tienes que hacer por esa persona para bendecirlo. Tal vez orar pueda ser la primera. Si la persona que te ofendió es alguien que ya falleció y hay heridas que están en nuestras vidas que tienen que ver con nuestros padres, con familiares, con personas que ya no están aquí, nuevamente pídele al Espíritu Santo que te hable sobre los tres aspectos del perdón, porque hacer cosas buenas para ellos ya no es posible, pero tal vez puedes hacer las otras dos. Sé que estoy hablando de cosas difíciles, claro, ya yo sé de lo que estoy hablando. ¿Qué pasos puedo dar? Pues tal vez podrías ir al lugar donde fue enterrado y orar, o simplemente escribir una carta manifestando perdón, una carta que no vas a poder enviar a ningún sitio, pero que te ayudará a expresar lo que hay en tu corazón. Tal vez tienes que perdonar o decir realmente perdóname. Jesús nos dijo que amáramos a nuestros enemigos, pero los enemigos no te piden perdón. ¿No? No te suelen pedir perdón. Es más, cuando Jesús estaba crucificado, o siendo crucificado, Él dijo en la cruz, en Lucas 23:34, lo podemos leer, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal vez tú también puedes perdonar a alguien que no sabía que era lo que estaba haciendo. Hay muchas e innumerables situaciones en las que sufrimos un daño y un distanciamiento de esa persona, pero no podemos poner excusa al perdón. No podemos poner excusa al perdón, porque no se trata de solamente la otra persona, se trata de mi relación con Dios. Sé que no es fácil, lo sé. Lo he experimentado, lo he vivido, lo sigo viviendo. Pero no puedo por ello poner excusas y decir, bueno, ya esto es un área de mi vida que lo dejo aparcado. Dios quiere que lo tratemos. Dios quiere que tratemos ese área del perdón. Y que nuestras caras se entristezcan muestra que todavía hay heridas que están sangrando.
que necesitan ser restauradas. Una de las cosas que tiene que haber en 3:16 siempre es la capacidad de perdonar. Saben, tengo una lucha constante conmigo mismo y con el Evangelio y con los cristianos y con los discípulos de Dios y con los que sea, como quiera que se llamen. ¿Saben cuál es mi lucha? Que las iglesias se llenan, que en los lugares va la gente, que la gente va y alaba al Señor, que canta, que dice ser cristiano, que dice ponerse una pegatina en el coche, que es un pececito. Yo no lo llevo porque así cuando hago algo que está mal hecho nadie puede decir, mira, el cristiano ese lo que hizo. Pero ¿saben qué? De alguna u otra manera decimos tantas cosas como que somos, pero no hacemos nada para mostrarlo. Yo no quiero poner el dedo en la herida, más bien quiero poner la venda. Y la venda no es física. La venda se llama Espíritu Santo, la venda se llama Dios, la venda se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él puede poner el perdón. ¿Y saben qué es lo que me encanta de Jesús? Que le pide a sus discípulos que perdonen porque Él está dispuesto a hacerlo. Porque cuando se da esta situación de que hablan del perdón e iban de camino a Jerusalén y pasa lo de los 10 leprosos, también estaba ahí Judas y estaba dispuesto a perdonarle. Pero también estaba Pedro, que le negó 3 veces y estaba dispuesto a perdonarle. Y también estás tú y estoy yo. Y no le importó lo que habíamos hecho y nos perdonó. Porque por misericordia llevó sobre sus hombros todas y cada una de nuestras culpas, para que en el día del juicio no fuéramos hallados culpables, sino inocentes. Y esta es la buena noticia. La buena noticia es que Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La buena noticia es que si decides perdonar, estarás agradando a Dios y Él te dará las herramientas para poder hacerlo. Hoy puede ser el día del evento, mañana el día de la oración, de la acción y de bendecir. Yo sé que cuesta, pero si tú estás dispuesto hoy a reconocer que necesitas perdonar a alguien, sea cual sea la circunstancia, te pido en el nombre de Jesús que valientemente dejes tu lugar y pases hasta aquí al frente para reconocer que tú necesitas ayuda de Dios para perdonar a alguien. Deja tu lugar y ven al frente. No esperes a que otro se levante. Si el que tienes que perdonar eres tú, no estés esperando que el de la derecha lo haga. Ven al frente, ponte de pie aquí delante y dile hoy al Señor, Señor, yo necesito perdonar. Necesito, Señor, aprender a orar, necesito hacer bien, necesito bendecir. Me cuesta, Señor. Deja tu lugar, ven al frente. Yo necesito perdonar a alguien. Pasa aquí, deja tu lugar, pasa aquí.